Desde el sexenio de Salinas, hace ya 30 años, en México se ha vendido la idea de que la mejor amiga de los servicios es la competencia. Ese discurso hoy hace eco dentro de representantes de la industria privada, tanto extranjera como nacional, e incluso dentro de representantes electos de diversos partidos políticos que existen en México. Pero, ¿qué tan cierto ha sido esto dentro de la industria eléctrica? Desde los años 90 se le permitió la entrada a generadores privados de energía, bajo la modalidad de autoabastecimiento. Esto significaba que una empresa que quisiera poner una planta, un taller o cualquier cosa, podía instalar su propia planta de generación para abastecerse de energía eléctrica. Así funcionaba el autoabastecimiento después de las reformas de Salinas. Se tenía una planta a un lado de sus instalaciones para suministrarse su propia electricidad. Con la entrada en vigencia de la reforma energética de 2013, el gobierno Videgaray Peña se le permitió a las empresas que desearan tener un modelo de autoabastecimiento interconectarse a la red de distribución de la CFE. De esta manera, si una empresa deseaba suministrar electricidad a sus instalaciones, que le quedaban un poco más lejos de su planta, pudieran hacerlo. Con este marco normativo, las empresas vieron una oportunidad y así nacieron las llamadas sociedades de autoabasto, donde una empresa que tuviera una planta de generación le ofrecía a otra ser socios por $1, y no es exageración, para así registrar su sociedad. Las dueñas originales de las plantas de generación eléctrica le cobrarían una tarifa menor a la de la CFE a cambio de estas sociedades de a dólar. Así luce hoy el modelo de autoabastecimiento en nuestro país. Hoy se tienen consumidores de energía de autoabastecimiento por todo el país, socios de a dólar de las plantas productoras. Pero, ¿cómo es posible que las empresas productoras puedan ofrecer estas condiciones a sus socios? La reforma de 2013 les permite a las empresas interconectarse a la red de la CFE. Estas no pagan el costo completo por la transmisión de su electricidad a la red. A esto se le llama tarifa por porteo, y es una tarifa de la que las sociedades de autoabastecimiento se libran mediante este esquema. Dentro de este modelo de autoabastecimiento se encuentran empresas como Temsa, Oxxo, Alsea, Walmart, que utilizan este modelo para, según dicen ellas, suministrarse electricidad. La realidad es que, en los hechos, este modelo de autoabastecimiento opera como lo que se conoce dentro de la industria como un modelo de suministro básico, ya que las plantas generadoras de electricidad se encuentran lejos de las instalaciones donde se requiere y muy diseminadas, como es el caso de las sucursales de Oxxo y de Walmart, o como el conglomerado de franquicias que es Alsea. Y es un modelo de negocios que no se encuentra regulado, ni siquiera dentro del marco de la reforma de 2013, y la única razón por la que no es un delito es porque legalmente se conforman como sociedades de autoabasto, socios de a dólar. Como diría alguien por ahí, pues, técnicamente no hay nada ilegal, pero como que algo no cuadra. Para quien no sea ingeniero eléctrico, hace falta aclarar que la interconexión de múltiples fuentes de generación eléctrica a una red eléctrica diseñada para despachar grandes bloques de energía es un reto técnico y económico para el sistema eléctrico nacional, cuya red de transmisión está a cargo de la CFE. Debido a que estas sociedades no pagan de forma completa su porteo, los costos de mantenimiento a la red de transmisión y el déficit en el que opera el porteo de la electricidad en la red le cuestan a la CFE 10,000 millones de pesos al año. En otras palabras, estas empresas se encuentran conectadas a la red de la CFE sin aportar nada a cambio, pero sí provocan fallas y daños en la red, como lo vimos en el video pasado. Lo que se conoce en biología como una relación parasitaria. Si nos han seguido hasta aquí, se preguntarán, ¿cómo es posible que la energía producida en una planta se pueda transmitir a todas las sucursales de las sociedades de autoabasto? Cualquier ingeniero eléctrico les dirá que eso no es posible, que de hecho es imposible técnicamente hacer llegar de forma directa la electricidad producida en una planta hasta la sucursal de Oxxo
que la va a consumir sin interrumpir el suministro eléctrico de la red para todos los demás consumidores. De manera que podemos afirmar que la electricidad de hecho es consumida donde se produce. ¿Cómo llega la electricidad de las plantas eólicas de Zacatecas hasta las plantas de Bimbo en la Ciudad de México, como anuncia la empresa en sus carros repartidores? Muy fácil, gracias al respaldo de la CFE. Esta es la gráfica de comportamiento normal en la producción de electricidad en un parque solar. Los pequeños valles y picos que se logran apreciar en la gráfica son momentos en el día en que, debido a algún fenómeno climático, la central deja de producir energía. A este fenómeno se le conoce como intermitencia. De hecho, hay momentos en el que la central no produce nada de electricidad, que como bien pueden intuir, en el caso de los parques solares representa la noche, cuando no hay sol. Los momentos en los que no producen energía estas centrales son momentos en los que, gracias a la reforma de 2013, la CFE está obligada a garantizar el suministro continuo en la red, incluyendo a las sociedades de autoabasto, por lo que es falso que dependan al 100% de sus centrales generadoras. Y, por cierto, ese respaldo que brinda la CFE también corre a cuenta de la empresa estatal. Así, con intermitencias, operan 72 de las 239 centrales de autoabastecimiento, centrales eólicas y solares que, debido a su intermitencia, no brindan un suministro continuo y seguro para todos los consumidores. Lo que pasa con las otras 167 centrales es un tema para el siguiente video, pero por el momento solo podemos comentar que los privados no son tan limpios como crees. Todo esto con la competencia en el mercado. A final de cuentas, ese era el tema del video y hasta el momento solo hemos descrito el modelo de autoabasto, ¿o no? Bueno, te sorprendería saber que más del 70% de las sociedades de autoabastecimiento se encuentran operadas solo por 2 empresas y una de ellas, Naturgy, mantiene abastecidas a más del 50% de estas sociedades. Pero bueno, uno podría argumentar que ofrecen mejores tarifas que la CFE, pero esto se debe precisamente a los costos de mantenimiento de la red de transmisión que los privados no pagan, al respaldo que ofrece la CFE que los privados no pagan y a las tarifas por porteo que los privados tampoco pagan. Pero bueno, esto no es culpa de ellos, lo que pasa es que la CFE mantiene el monopolio de la red de transmisión, o al menos eso es lo que dicen quienes los defienden. Pero olvidan que son precisamente las empresas privadas quienes se han negado a construir su propia infraestructura de transmisión y todavía más, le exigen en estos momentos a la CFE mejorar su red de transmisión para evitar las inestabilidades que ellos mismos generan gracias a las interconexiones de sus centrales generadoras y la intermitencia de sus fuentes de generación. Todo esto a cuenta gratuita, claro, porque se niegan tanto a pagar tarifas completas de transmisión como costos de mantenimiento o invertir en la red de transmisión, como de hecho han admitido en los parlamentos abiertos de la Cámara de Diputados. Para abonar al tema de la competencia, hay que mencionar las subastas de largo plazo desarrolladas poco después de la reforma de 2013. En donde no se le permitió a la CFE participar pese a haber demostrado tener mejores tarifas y fuentes de generación con el pretexto de mejorar las condiciones de competencia en el mercado eléctrico nacional, pese a que, como vimos en el video pasado, la CFE ya venía en franca caída de su participación producto de la reforma de los 90s, por lo que podemos decir que en las subastas de largo plazo creadas para mejorar el mercado eléctrico, Endesa, Mitsui y Naturgy ganaron porque, irónicamente, no tenían competencia. Para finalizar, gracias a un acuerdo del gobierno de Enrique Peña Nieto con los privados, la CFE y sus hidroeléctricas no tienen acceso a los llamados certificados de energía limpia emitidos en el país, y por los cuales la CFE debe pagarle a los privados la cantidad de 6.159 millones de pesos anuales. De manera que,
En la siguiente imagen podemos entender cuál es la verdadera naturaleza de la supuesta competencia bajo la que se rige el mercado eléctrico actual. 12% de autoabasto, donde más de la mitad está controlada por subsidiarias de Naturgy y Enel. 4% de subastas a largo plazo, donde Naturgy, Enel y Mitsui tienen preponderancia de casi el total de ese 4%. 31% de productores independientes, donde nuevamente Naturgy y Enel se llevan más de la mitad del pastel, y el resto de las 10 empresas privadas que operan en el país se reparten el 15% de las centrales construidas después del 2013. Entonces comenzamos a darnos cuenta que el verdadero monopolio lo controla Naturgy, seguido de Enel y Mitsui, lo que se traduce en que en México ya hubo una transición energética, porque transicionamos de un supuesto monopolio público a un monopolio privado, sostenido sobre subsidios en despacho, transmisión, generación y mantenimiento otorgados por la CFE. ¿Quién se opone a la competencia entonces? La CFE, que asegura la transmisión y el suministro continuo de electricidad, que mantiene una participación en el mercado de generación del 37%, o serán las empresas privadas que mantienen sus operaciones al margen de la ley, sin regulación, generando alteraciones y apagones a cuenta de los subsidios de la CFE en certificados de energía limpia, porteo y mantenimiento de la red de transmisión? ¿Qué competencia se basa en el debilitamiento sistemático de una empresa estatal para instaurar un monopolio privado de 3 empresas en el país, que especulan además con el precio de la electricidad, generan alteraciones y están dispuestas a dejar de suministrar electricidad si no lo creen redituable? Parece que las lecciones de las experiencias de California en el 2000, en España en el 2008 y Texas en el 2020, de donde importamos ese modelo eléctrico, todavía no logran convencer a los liberales de que la única tendencia en el mercado capitalista es hacia el monopolio. En el siguiente video, las energías verdes. No te olvides de revisar toda esta información y mucha más sobre la energía y el debate eléctrico en las redes del Grupo Acción Revolucionaria, que te dejamos por acá y en la descripción del video. Dales like para que te aparezcan nuestras publicaciones y suscríbete a nuestros canales. Recuerda también que en nuestras redes puedes encontrar las fuentes de información de los datos que damos en nuestros videos.